La materia, el curso, lo que sea, se llama Colombia y sus instituciones. Bueno, muy bien. Entonces Nos estamos haciendo un trabajo acerca de los cultivos ilícitos en el Catatumbo. el Catatumbo. Sí. ¿No? Entonces acabamos de empezar pues todo el proyecto de investigación y pues Eduardo nos recomendó contigo. Y pues nada, tenemos 5 preguntas que son como el eje temático. Bueno. Y pues ahí nos queremos quedar. Bueno, porque... entonces yo como parte del asunto es acá está esto. Nosotros hacemos parte de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Todo lo de cultivos ilícitos se emana del punto 4 de La Habana. Ustedes han leído el documento. O sea, entonces el punto 4 establece con las FARC la intención de superar en forma definitiva el problema de las drogas. Como elemento esencial para esa lucha contra las drogas hay 2 cosas: cambio de enfoque, y en ese cambio de enfoque trabajar con los campesinos en forma de acuerdos y no de simplemente de represión. Entonces, venga, doctor Palo. Un segundo, es que le quería preguntar una cosa. ¿Usted tiene el protocolo del ART sobre los poderes? Yo tenía un documento que ellos, una presentación. ¿Será que usted me la podía pasar? Sí, Pues, yo la presenté aquel día. después si quiere me la pasa y... Bueno, yo el día de la presentación. Entonces, todo esto se deriva del punto 4 de La Habana, o sea, la lucha contra las drogas con un nuevo enfoque y a partir de los acuerdos y no de la represión. ¿En qué sentido el nuevo enfoque? Acá está la cadena de los ilícitos, ¿sí? Entonces arranca en el eslabón que es el productor de la hoja de coca. Pues hablando de clorhidrato de cocaína. Entonces, que él es productor de hoja de coca, no de cocaína. Pero entonces vienen el resto de cadenas, acá están todas las grandes utilidades, y al final está el consumidor. Entonces, desde la época de la política de Reagan y la Thatcher, ¿ustedes ya habían nacido? ¿No? Pero ¿saben quién es Ronald Reagan y quién fue la Thatcher? Ellos iniciaron en el 90, ¿cuál es la lucha contra las drogas? ¿En qué se centraron? En atacar al cultivador, pero no solo en Colombia, sino los productores de amapola, en Birmania, y al consumidor. Entonces, cárcel para los que estén metiendo marihuana por ahí y todo eso. Este enfoque es decir, no, estos 2 eslabones antes casi que son víctimas de todo el proceso. Entonces, ataquemos en los nodos grandes, pero eso dejémoslo a la fuerza pública, y veamos si con los productores desarrollamos acuerdos de sustitución antes que de erradicación forzosa, y con los consumidores finales pues es un tema de salud y educación. O sea, nadie puede decir que las personas no son drogadictas es gracias a la DEA o a la... No, pues es gracias a la educación, a la familia, a la salud, y al entorno. Bueno, entonces esa es una gran diferencia, ¿sí? Y está en el punto 4. Y el cambio de enfoque. Y la otra gran diferencia del programa de asumir la lucha contra las drogas es que antes era contra las FARC y ahora es con las FARC. Eso hace una gran diferencia. Que claro que muchos sectores aún no le creen a las FARC eso. Nosotros hemos venido trabajando y vienen cumpliendo total pues entregar las armas. Obviamente hay disidencias, pero en lo fundamental se ha cumplido. Total. Y pues con un alto grado de incertidumbre para estas personas. Entonces, el punto 4 establece la creación del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos, y el decreto 896, anoten el número 896 del 29 de mayo
crea formalmente esta dirección, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Todos los que estamos acá pertenecemos, pero la dirección está ya en la presidencia. El director es Eduardo Díaz Uribe, amigo también de Eduardo Wells. ¿Por qué? Porque ellos en el pasado fueron directores del Plan Nacional de Rehabilitación. Pero bueno, eso es historia. Entonces, se crea el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos. El Gobierno Nacional y las FARC firman un documento el 27 de enero y crean el programa PAI, o sea, el Plan de Atención Inmediata dirigido a los pequeños productores, que aquí está en qué consiste. Por acá están los antecedentes. Aquí está. Para el punto 4, el acuerdo final, de solución al problema de las drogas, se reconoce que el conflicto interno tiene una larga historia, se reconoce que la persistencia de los cultivos está ligada a parte de la existente condiciones de pobreza, marginalidad, presencia, es decir, se reconoce que el campesino está metido en un proceso ilegal, que es la producción de hoja de coca, es ilegal, pero que lo hace por razones de subsistencia, y en ese sentido el Estado, al reconocer eso, encuentra que lo que hay que hacer con él es no represión, sino intentar, mediante apoyo del Estado, que cambie, que pase de la economía ilegal a la legal, y ese apoyo es este, que lo llamamos Plan de Atención Inmediata. Listo. El PAI es todo el plan de atención, es el compromiso que tiene el gobierno con esas familias para apoyarlos de tal manera que salgan. Entonces, se firman una serie de acuerdos donde ellos se comprometen a sustituir claro, la sustitución, y el documento de las FARC el que firmaron el gobierno y las FARC. Que firmaron el gobierno y las FARC. Pero entonces, mientras yo lo busco, cuénteme, y hecho este contexto, entonces, los instrumentos que hemos desarrollado para llegar con el PAI es ir a las regiones en compañía de las FARC, antes era contra las FARC, ahora es en compañía de las FARC. Las FARC acompañan, el programa se deriva de la Presidencia de la República y lo dirige Eduardo Díaz y todos nosotros fungimos como funcionarios y dirigimos el programa, pero llegamos con las FARC y con las organizaciones a esos territorios. Allí se establece una etapa de socialización del programa y si están de acuerdo, ahora... Eso te iba a preguntar, qué pena, ¿ha sido muy, ha sido receptivo? Claro. ¿Es cierto, 100%? Es decir, a donde llegamos en general, hay como... Es decir, depende, pero ahora te lo explico. Es en este sentido. Depende de la posición que tú ubiques en la cadena. Si tú eres un pequeño productor, ese aporte de 1 millón mensual y de eso le sirve. Pero si tú ya estás, ya eres dueño de una cocina y tiene pasta, pues eso es una pichurria. Exacto. Entonces, así cómo se llega a esos... Es que esos no nos interesan, porque esos son narcotraficantes. Nosotros nos interesa son el pequeño productor campesino que por razones, de muchas razones, entre otras, de una deuda histórica de 2 siglos del Estado, del abandono de la sociedad rural, están metidos allá. ¿Por qué llegaron allá? Porque los desalojaron de tierras por la violencia liberal conservadora. No. ¿Quiénes sí han protestado? ¿Qué pasó? Que ese es el otro aspecto. Entonces, vienen y los que están en contra del acuerdo y lo quieren hacer trizas, ¿sí? De la manera de Uribe y su gente, dicen, no, ¿ustedes cómo van a hablar con delincuentes? Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Si los estigmatizamos a los pequeños productores, pues tenemos
consideramos que por razones de supervivencia están en eso. Entonces el Estado tiene el derecho y la obligación de ir a conversar con ellos. No con, si se conversa con Don Berna y con el Otoniel y cómo va a conversar con los campesinos. Pero no, lo que quería Estados Unidos y lo que siempre hizo durante 25 y 30 años de Plan Colombia fue fumigar. Entonces dicen, qué maravilla la fumigación. Entonces veamos que hay una falacia. En el 2001, cuando empezó el Plan Colombia, efectivamente había en Colombia 160.000 hectáreas de hojas de coca, en manos de pequeños. Es verdad, con el gobierno, con Plan Colombia y el gobierno de Uribe, en el 2010 se rebajó a 60.000 hectáreas, una reducción de 100.000 hectáreas. Entonces uno dice, funcionó. Pero lo que está oculto es que para rebajar de 160 a 60, es decir, para reducir 100, adivinen cuánto hubo que fumigar. 2 millones de hectáreas, y eso es lo que no dice. Eso es lo que no dice Uribe ni sus comilitones allá en el Congreso. Fumigaron 2 millones. ¿Qué pasaba? Pues, dicho por la misma gente y por las mismas FARC. Pasaba la avioneta, entre otras que la avioneta no distingue del cultivo bueno del normal. Y lo que sí distingue es que es el ¿cómo se llama? El herbicida hecho por la Dow Chemical. O sea, sí, 70 millones de dólares le damos, pero esos 70 son en fungicidas ya compraban los mismos Estados Unidos. O sea, esa plata nunca pasa por acá. Es un negocio de allá. Negocio de los amigos de Reagan, como al estilo Irak. Entonces, para reducir eso hubo que fumigar 2 millones de hectáreas en estas 2 décadas. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, lo que nos permite es desarrollar una estrategia que no haya resiembra, porque la resiembra es total. Pasa la avioneta y la gente pues va a ir resiembra, porque no le resolvieron su problema de ingresos. O los que arrancaron las matas vuelven, o si iban, la gente prefería que fuera el ejército porque lo hacía con guadaña. Entonces lo que hacía era soquear, entonces salía la mata más fuerte y más productiva. De manera que la resiembra era del 90%. Con esto aspiramos que la resiembra sea del 10 o del 5%. Porque, y lo otro, el efecto perverso total y terrible, es que entonces pasaba la avioneta, pasaba la fumigación, y ¿qué quedaban? Unos campesinos embejucados contra el Estado, y ¿quién los cosechaba? Pues los grupos ilegales como la guerrilla. Entonces era carne de cañón que le entregábamos para la guerrilla justificar su existencia, diciéndole, y ellos siendo los adalides del Estado. O sea, un acto de estupidez económica, política y social. Eso ha sido la erradicación forzosa. Bueno, ahora la erradicación forzosa sí vale para los grandes cultivadores. O sea, hay cultivadores que no son campesinos, sino que son inversionistas que pagan para que tener 100, 200 hectáreas. A ellos sí que les figure la erradicación, no es nuestro problema. Entonces, por eso el nuevo enfoque. Venga campesinos, sentemos a ver cómo resolvemos esto. Entonces, parte de los acuerdos es identificarse y ellos se comprometen a arrancar las matas y el Estado a darles este plan de atención con asistencia técnica inmediata. Porque ese fue también el otro error de los pasados programas. Que lo que se pretendía era que ellos mismos formaran cooperativas y la cooperativa fuera creciendo y se insertara en el mercado. No, en este momento necesitamos esa empresa privada, al sector privado, a la industria, a la agroindustria, que nos permita desarrollar proyectos de producción bajo contrato. O sea, obviamente en unas condiciones de negociación equitativas, pero no solamente esperar de que, ellos, les damos la plata, ellos hagan la cooperativa y ustedes van a ver cómo se meten al mercado. Eso no se demora mucho, ¿no? Entonces es muy importante las alianzas productivas
y la alianza con el sector privado, con la agroindustria, no para que los campesinos se vuelvan como era lo que pretendía Uribe y sus amigos a través de la SAC, que los campesinos sean solamente jornaleros, no, sean un negocio, o sea, y que tengan capacidad de negociación, no sean los jornaleros. Yo les produzco en los estándares de calidad que usted me diga, usted debe asistencia técnica, pero venga, manténgame un precio que me permita acumular o vivir. Entonces, eso es lo que se intenta. Entonces, eso es el PENIS con el apoyo. ¿Qué pretendemos ahí? La meta la puso el presidente Santos, es el de 50.000 hectáreas sustituidas este año. En Colombia hay más o menos, ¿cuántas familias campesinas creen ustedes que hay en Colombia? ¿Cuántos colombianos somos? 46. Bueno, ¿cuántos son campesinos? ¿Cuántos son rurales? 10, 8. Por ahí, 10 millones, eso quiere decir ¿cuántas familias? Unos 2 millones de familias campesinas. Solo 70.000 son coqueras, o sea, es importante. La mayoría son, pero de todas maneras, en Colombia sí es una gran injusticia que ser campesino sea sinónimo de ser pobre, en la medida en que el 60% de la canasta que ustedes consumen en la ciudad, el 60% de esos productos son de origen campesino, especialmente frutas, verduras, muchos de los cereales, etc. Los tubérculos, ni se diga. O sea, en la canasta básica de los colombianos, la papa, el ñame, la yuca, el plátano, ¿eso qué es? Campesino. Y sin embargo, la inmensa mayoría de los campesinos están en situación de pobreza, o sea que la brecha entre la ciudad y el campo, en vez de estrecharse, se agrava. Entonces, lo que intenta el punto 1 de La Habana, que es lo de la reforma rural integral, es que esas brechas desaparezcan y el Estado pague una deuda histórica con los campesinos. Bueno, entonces ahora en este contexto sí las preguntas. Tenía una duda ahí. Ese trato que están buscando con el sector privado y con los campesinos y demás, ¿aplica específicamente para los que están restituyendo sus cultivos o también para el resto de los campesinos? Para el resto, todos. claro. Es que de hecho hay muchos industriales que lo hacen, pero eso hay que patrocinarlo. Por eso el compromiso es de todos. No de darles empleo, es decir, entre otros la guerrilla de las FARC es una guerrilla campesina, no era como el M-19 o como que eran guerrillas urbanas. Sí. No, ellos quieren quedarse en el campo y hacer proyectos asociativos desde el campo, pero insertados en un mecanismo de mercado que les permita acumular y no ser simplemente explotados. Ustedes no sé si han ido a Corabastos y ven lo que sucede con los precios. Entonces, ese sería un buen ejercicio para decirle a Wills que los lleve a las 4 de la mañana a Corabastos. ¿Corabastos? En Bogotá. Sí, me han dicho. A ver cómo se forman los precios. ¿Ustedes están estudiando administración? Sí. A ver cómo se forman los precios ahí. Los forman, es decir, ahí no existe la democracia ni existe la ley de oferta y demanda. Son unos zares allá que definen hoy la papa vale tanto y si tú llegas, es decir, el campesino no tiene nada que decir. Además no llega ahí, llega es un intermediario transportador. Entonces todo esto es muy injusto. No hay mercado justo. Entonces, la pregunta sería, dijiste que hay una meta planteada para este año. 50.000 hectáreas sustituidas por este programa y 50.000 erradicadas forzosamente por el Ministerio de Defensa. Ok, los mecanismos que están aplicando parece que sí van a cumplir con las metas. Pues los mecanismos son los acuerdos. Sí. Hemos hecho más o menos 40 acuerdos que en total compromete a más de
ya vamos como en unas 30.000 familias y con desembolsos ya serán, el PAI ya ha estado empezando a operar, entre otros en Catatumbo. En Catatumbo ya hemos hecho 2 pagos, la gente ya ha erradicado el 80% de las matas. Entonces puede haber unas ya 6.000 matas arrancadas a partir de esto. ¿Y si se alcanza a cumplir en los pocos meses que quedan? Si no lo alcanzamos, este programa desaparece. Y la próxima vez no va a encontrar a nadie. Ya no será O sea, la meta con el profesional. presidente. Bueno, es la meta, ¿no? Sí. Pero ya hay avances, lo que pasa es que, mire, el director de esto, Eduardo Díaz, estuvo hace poco en Tailandia viendo los proyectos de sustitución que hicieron allá de amapola y eso. Y entonces él dice, uno sí, lo lograron con campesinos, pero uno llevan 20 años, 2 tienen muchos recursos, Tailandia es un país con más recursos que nosotros, y tercero, ahí hay un rey que a todo el mundo lo obedece. Entonces aquí ni tenemos tiempo, ni tenemos plata, y aquí nadie obedece ni mierda. Sí, la verdad no. Eso es. Pero sí, es el nuevo ensayo. Los gringos lo han recibido bien aún, la gente de Trump, pues, están viendo, ¿no? Están esperando que esto funcione, pero pues necesitamos tiempo. Porque el acuerdo sí es, hombre, arrancó las matas, veamos el esfuerzo de poder salir de otra manera. Pero si tú fumigas, claro, eso es súper eficiente. Y tú das los datos, ¿no? Fumigamos 50.000 hectáreas, listo. Y, entre otras, y ya que ustedes son administradores, en todo este tiempo de los 20 años, tanto Ciufana, Uribe y Pastrana y Plan Colombia, ¿acaso el precio de la perica en Estados Unidos se subió? ¿No? O sea, antes más y más por todo lado, que eso no soluciona el problema. Pero sí nos ha, la guerra contra las drogas sí ha hecho que este país sufra mucho. Entonces, todo esto es un absurdo. Y nosotros lo que estamos haciendo es facilitando que unos grupos de campesinos pues ingresen en el camino del desarrollo rural. Pero sí, la meta es esa. Y esperamos cumplir. Sí, esperamos que sí. Específicamente en el Catatumbo, ¿qué tan grave era el problema? ¿Cómo se ha Es avanzado? ¿Ustedes tienen la información SIMSI? No. ¿Sí? No. ¿Saben qué es SIMSI? SIMSI es el Sistema de Medición de Naciones Unidas, SIMSI. Entren ahí está el informe de 2016. Ese fue el que dijo que esto había crecido desbordadamente entre el 2014 y el 2015. En el Catatumbo hay 12.000 hectáreas de coca, o sea, casi el 8% del total nacional. ¿Y los progresos se han visto en esa zona? Pues lo que pasa es que llevamos 2 pagos. 2 pagos y ayer precisamente Sí. antes de ayer, firmamos el acuerdo para todo Tibú. O sea, los pagos se irán a hacer en octubre. Sí. Pues, Que para la comunidad ha mostrado. total acuerdo, hay unos documentos. La prensa se hizo eco, no sé a ver si le reenvío un... y así en todos los territorios, en Putumayo, el municipio de más coca es Tumaco, Sí. el segundo es Tibú. Si quieren les envío el acuerdo. Sí, sí, por favor. Sí, ¿no? Mire, esto fue el viernes, el sábado, digo, no, miento, el domingo, este el domingo ahí en Tibú, ya firmando, estamos firmando. Pues aquí había 500
líderes de 120 juntas de acción comunal. Y acá, este es la foto de, acá está el secretario de gobierno, el alcalde de Tibú, este es el representante de las FARC, este es el representante de la COCAM, este es el representante de Sojuntas y este es el representante de la Dirección de Sustitución. Entonces, sí, estamos en la labor. Ahora, 50.000, pero yo creo que la cumplimos, pero lo importante es todo el esfuerzo que este programa está proyectado a 3 años. El punto 4, pero lo de la reforma rural integral, que son los PEDET, ¿saben qué es eso? Son los planes de desarrollo con enfoque territorial que deben durar en un horizonte de 10 años en todos estos territorios. Son 190 municipios que fueron PEDET, Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial. Escribe la sigla y buscas, ahí están los municipios, los territorios de conflicto. Es una inversión a 10 años de por lo menos 14 billones de pesos en 10 años. Lo nuestro pues es a 3 años, con esta meta de 50.000 este año. Esperemos una resiembra de no, ya la gente ha arrancado, ya hay proyectos productivos, ya hay gallinas, ya hay caña, ya hay cacao. Y como es un poquito salido, pues no, tiene mucho que ver, pero ¿qué tan difícil ha sido todo el proceso en el Catatumbo con la situación de Venezuela? Es un factor más, es decir, el Catatumbo porque es un buen sitio para la producción de ilícitos, sobre todo de la hoja de coca y después laboratorio para pasta y después en los clorhidratos. A diferencia del Guaviare, por ejemplo, o inclusive del mismo Tumaco. Espera un minuto a ver si encuentro el documento. Pues es muy barato producir ilícitos en Venezuela porque esa frontera es muy porosa. ¿Tú sabes cuánto? Mira, aquí está. Los campesinos firman un acuerdo de sustitución. Sí, que esto se lo remite. ¿Sabe cuánto vale una pipina de 6 galones? ¿Sabes qué es una pipina? Sí. De 6 galones en Venezuela. Claro, ¿Cuánto vale? Pobre. Ese por el cojín. pues como 15 millones. Mira, aquí está la firma de la acuerdo. ¿Cuánto vale? Nada, 500. Menos de las monedas que tiene en el bolsillo. Tú con 1.500 pesos, con esto, Ya tienes una pipina. puedes tanquear el carro. Vale, entonces, Es la economía. allá en Venezuela. Y la Entonces, gasolina la subsidia. y sí, por el subsidio del Estado. Eso es una locura Venezuela, no de este loco de Maduro, sino desde hace mucho tiempo. Pues. Entonces, si en Venezuela una pipina de 6 galones vale de 6 galones, acá el galón vale 8.000, o sea, 8 por 6, 48. Lo que allá vale 48.000, lo que aquí vale 48.000 pesos, 1.500. Entonces, la gasolina entra por todos lados y uno de los principales precursores de la cocaína es la gasolina. Entonces es muy barato. Por eso Venezuela favorece esa vecindad y esa frontera porosa, porque no es solo Cúcuta. No sé si han visto el mapa, pues es esa línea recta, el Catatumbo. Eso es, pues por ahí uno va por la vía Cúcuta-Tibú y salen uno ve 14 motos, cada uno con 15 pimpinas a toda velocidad y salen camiones. Eso es contrabando para todo lado. Entonces esa frontera es porosa.
Entonces la gasolina es muy barata, es un precursor, entonces eso hace que sea más rentable producir en el Catatumbo que en otros lados. Lo otro que está afectando, los raspachines, o sea, en la producción de hoja de coca hay el productor, que en general es campesino, el dueño de la tierra, o que, bueno, puede que no sea el dueño, pero está en posesión de la tierra hace 20, 30 años, fueron colonos de hace 30, 40 años. Está el campesino, pues la familia campesina, pero está el recolector, es el que se llama raspachín. Pues resulta que con la crisis en Venezuela, muchos de Se esos fueron a raspachines, recolectar. no, son raspachines venezolanos, Claro. que vienen a buscarse la vida acá. Baratos. Entonces, por ejemplo, este programa vamos a tener un serio problema. Porque pues, con ellos, si quisiéramos, aún no podríamos trabajar. En fin, eso hace que sea una condición de ilegalidad muy grande, un tráfico de gente de lado y lado. Claro, está afectando el problema, el tema que muchos recolectores son raspachines venezolanos que vienen a trabajar por nada. Ok. De los mecanismos que están usando en este momento, según su opinión, ¿qué podría mejorarse para tener mejores resultados? No, pues digamos, es un tema de tiempo, de poder afinar los mecanismos y de darle tiempo a este instrumento para poder mostrar resultados, no evaluarlo simplemente únicamente a final de este año. El acuerdo con las FARC se firmó en noviembre del año pasado. El no retrasó toda esta cosa. Ese PAI con ese acuerdo surgió el 27 de enero, entonces hasta ahora hemos avanzado, pues tenemos 9.000 familias inscritas, tenemos 49 acuerdos realizados en una proyección de casi las 50.000 hectáreas, pero pues necesitamos tiempo para poder Pues lograr los acuerdos capaz y tarda hasta más que el desembolso. Totalmente de acuerdo, porque es todo un proceso de acercamiento que antes no se podía hacer porque la guerrilla no lo dejaba hacer. Ahora estamos llegando primero estamos llegando a las regiones de la pepa del asunto. Son regiones lindísimas, el río Catatumbo. ¿Ustedes de dónde son? Yo soy de Cali. Casanare. Ah, tú eres un Yopal. Barranquilla. Bueno, no están tan cerca al Catatumbo. ¿Y por qué llegaron de Catatumbo? Sí, lo que nos pareció súper interesante porque ¿Han pues, visto las fotos del río Catatumbo? pues es muy bonito, Sí. pero además de que Y unas matas de coca. Pero sí, y de lleno de eso. Pero pues es como por la situación de Venezuela que como que... sí, afecta. Sí. Claro, afecta. O sea, afecta. Además, bueno, las FARC eran... A ver, en el Catatumbo hay 4 actores armados. Las FARC estaban, bueno, ya están en desmovilización. Ellos en los últimos 5 años promocionaron mucho a los campesinos a que se metieran a sembrar. O sea, los impulsaron a sembrar. Entre otras, ya después de que empezó la negociación, en la perspectiva de que si salía el acuerdo, pues ellos iban a poder pedir digamos, los estímulos de parte del gobierno, ¿no? Como efectivamente, entonces sí, ellos impulsaron y eso fue un factor. Pero el ELN, en ese sector, el ELN no se ha metido mucho en el problema de la droga. Ellos vienen dándole al tubo, el petróleo, entonces, y al secuestro, entonces de ahí se financia. En cambio, las FARC se financiaban del gramaje. Ellos cobraban impuestos, ellos mismos no comercializaban, sino cobraban el impuesto. Entonces todo narco que entrara tenía que pagarles por la gasolina que entraba, por los insumos, de eso vivían. Pero ahí hay un residuo que se llaman los del EPL, que se llaman los pelusos. Ellos sí están dedicados completamente al tráfico tiene un origen político desde el EPL que se desmovilizó
son el 95, 96, no, 85, 87, 88. Pero hay que un reducto que sigue, que es muy importante, tiene mucha fuerza local y ellos impulsan mucho y controlan todos los caminos. Ellos sí tienen un solo estado en el borde. Entonces esos actores armados, pues el narcotraficantes han estado ahí desde hace 30 años. De manera que es una zona de mucha violencia. En el año 2012 entraron los paramilitares y cometieron las peores masacres horripilantes, entonces hay mucho dolor, hay mucha víctima, es muy complicado. Pero la gente tiene esperanza en esto. Y si el ELN entra en un proceso de negociación, ese territorio cambiaría extraordinariamente. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, hasta ahora sí, todo queda. Tengo una pregunta. Si, pues en el caso hipotético que no se cumpla la meta, que decidan cerrar este proyecto de la unidad y todo, ¿qué pasa con los acuerdos a los que han llegado con los campesinos? No, es que este acuerdo hace parte del acuerdo de La Habana. Entonces, pues es un acuerdo del Estado, está reforzado por los decretos de Fast Track, por eso estos decretos salieron, de manera que ya es una obligación no de este gobierno, sino el próximo que tiene que seguir. Es una obligación de Estado. Si el gobierno incumple, pues ya bueno. Entonces estaríamos incumpliéndole de nuevo a los campesinos, pues ¿qué sería? Pues que vuelven a la coca y vuelve y empieza todo. Y si se cierra, ¿cómo continuarían? ¿Cuál sería el mecanismo? Si se cierra, si el Estado, es decir, si el próximo gobierno no continúa con estos programas, pues es una perfidia frente al acuerdo de paz. Entonces, pues ya es responsabilidad por eso es tan importante saber a quién vamos a elegir en el próximo gobierno. Ahora, el Estado sí puede incumplir porque los recursos tampoco son infinitos, porque de pronto hay mucha gente, pero en general creemos que es una forma inteligente de solucionar un problema de ilegalidad y de pagar una deuda histórica con un sector de la población que estaba abandonado y que si ustedes han conocido el sector rural, lo saben. ¿Cuál es la brecha en términos de los indicadores de pobreza? ¿Cuál es la brecha en términos de educación, de salud, para el sector rural, de oportunidades? Con una cosa muy grave, el campo se está envejeciendo, la gente no se va, no vuelve. De pronto los padres hacen un gran esfuerzo, los educan, pero entonces es un capital social que no revierte al territorio. Por eso todo lo de los PEDER, o sea, el PEDER ese es el punto 1. La reforma rural integral es un horizonte de 10 años a todos estos territorios para una inversión de 14 billones. Pero si no se cumple, pues es culpa del del Estado en su conjunto. Y vuelve y empieza la guerra. Se ha estado hablando mucho pues, de la responsabilidad del Estado, pero ¿cuál debería ser el papel de la comunidad en general para apoyar esto? Sí, es de todos. Por ejemplo, el sector privado dando oportunidades de que el mercado sea más justo, las cadenas más, haya negociación gana con los productores, la incorporación de estos son campesinos muy pobres, ¿no? Es decir, cuando dicen que cómo vamos a hablar con delincuentes, uno lo que encuentra son campesinos pobres, no enriquecidos a la manera de los narcos, ¿no? Gente muy, muy pobre. ¿Y cómo garantizan que el sector privado, por ejemplo, dé esas oportunidades o que esté dispuesto a apoyar o que...? Pues esa garantía con el sector privado no, porque el Estado pues es... Pero sí es un problema de promoción, difusión, de entendimiento y de compromiso en el sentido de entender cuál es el verdadero origen del conflicto. El conflicto en Colombia no es
tanto la falta de recursos, sino la pésima distribución de los recursos, entre ellos la tierra. Entonces, campesinos sin tierra es conflicto. En el siglo pasado y antepasado, países equivalentes a nosotros, pero hicieron la revolución agraria en su momento, hace 200 años. Entonces, tú no vas a encontrar estos problemas ni en Chile, ni en Ecuador, ni en Uruguay, ni en Argentina, ni en el mismo México, pero acá sí, porque nunca hubo reforma rural, nunca hubo distribución de las tierras. Y al contrario, el narcotráfico en toda la etapa, mientras se fumigaba y los paramilitares hacían su cobertura territorial, lo que ha habido, como lo dice Alfredo Molano, es una reconcentración de la tierra. El Gini, en vez de avanzar, echa para atrás, y la distribución de la tierra se ha concentrado más en manos de los narcotraficantes. Por eso ahí hay el papel del Estado. Pues se creó la Agencia Nacional de Tierra, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del Territorio. Son institucionalidades para sacar adelante eso. Esa es la esperanza. Nuestro programa debe desaparecer en 3 años. ¿Un poco? No, la verdad, bastante. Todo, Bastante. más que todo. Bueno. Pero muy interesante, la verdad. Yo quiero saber, o sea, la idea con los campesinos en este momento es financiarlos, capacitarlos, apoyarlos, pero ¿de qué manera específicamente la capacitación? No, primero esto que es atención inmediata. O sea, esto es atención inmediata. Está. Ajá. 1 millón de pesos mensuales durante el primer año. Sí. ¿Eso es para qué? Para dar 1.800.000 de seguridad alimentaria, para hacer tema de cría de gallinas, de cerdos, levantar piscicultura. Una sola vez. Por una sola vez. Okay. Este es un proyecto para apoyar un proyecto productivo de corto plazo. Esto es en el primer año, hasta por 9 millones de familias. Entonces, si trabajamos por vereda, entonces 30, 40 familias, pues ya un proyecto de 400, 500 millones de pesos y para trabajar asociativamente resulta interesante. Con asistencia técnica inmediata. Y este es el segundo año. Entonces, con eso intentamos ayudarles mientras la transición, mientras los proyectos productivos ya empiezan a funcionar solos. Pero, aparte de esto viene el PEDET, que es la inversión en vías, en educación, en educación. Entonces, los PEDET son la esencia estructural. Nosotros somos una punta de lanza para tratar de resolver un problema de los ilícitos, entre otras porque si hay ilícitos, muchas entidades no podrían llegar por razones legales. Entonces es eso, esta es una punta de lanza. Esto es un estímulo pequeño, pero pues digamos significativo para... Después la esencia está en los PEDET, entonces entren y indaguen qué es lo que está formalizado como PEDET en el punto 1 del Acuerdo de La Habana. En el momento en que los proyectos empiecen a funcionar solos. ¿Y por qué eso lo preguntaste? No, pues las preguntas las formulamos Es que las todos, preguntas las teníamos. Ella es la más viciosa, ella es la que hace el acta. Ella va a hablar en el... Bueno, es que el trabajo consiste en una entrevista, un podcast radial, que no sé... ¿Qué diablos es un podcast? Es como Un programa de radio de 3 o 4 minutos. Tienen que hacerlo. Entonces, ella va a hablar en el programa de radio. Tú eres la... Ella te va a entrevistar a ti. Yo seguramente tengo que transcribir los 44 minutos de... Tú eres el técnico, ella va a ser la presentadora y tú armas la... No, Bueno, pero... yo armo y Pero ¿por qué escogieron este tema? Me parece muy lo bien. que, bueno, lo que te mencionaba ahorita es que nosotros queríamos ver lo de los cultivos ilícitos porque pues ha sido, como dijiste, históricamente tiene muchos factores que no han dejado que se avance en pues, todos los cultivos ilícitos que hay alrededor del país, pero este en específico porque tiene un componente más, que es la cuestión económica de Venezuela. Eduardo nos puso un listado de temas para escoger. Había temas como que la juventud se va del campo y no vuelve, como que las madres
cabezas, yoga, tienen dificultades en zonas pues campesinas principalmente. Hay un listado de temas muy grande que teníamos que escoger y pues específicamente en el Catatumbo estaba entre el listado y por eso pues lo escogimos. Tengo unos mapas, mira, Cerquera de los lleva. Pero este ya se murió este maldito. Vale. Uy, ya llevamos 45 minutos dentro de esto, ni que fuera el Papa, pues. Óigame, y que yo, y en los Andes sí, la gente sí se preocupa de todo esto. O sea, ¿ustedes qué habían oído, antes de que lo pusieran como tema, qué habían oído de cultivos ilícitos? Pues bastante. ¿Sí? Sí salen y... Pues hay muchas personas ¿Y era algún motivo de preocupación? Pues sí, o sea, yo por mi parte por lo menos a veces pienso si después de tanto que ha pasado el país, los miles de policías muertos, la finalización del cartel de Medellín, del de Cali, después del norte del Valle, del de la costa, o sea, de todos los carteles, de los o sea, todo lo que ha habido. O sea, ¿cómo es posible que Colombia todavía se encuentre en un punto en el que sigue produciendo, sin ningún problema? O sea, como que, y pues yo creo que ahora nos damos cuenta de que es eso. O sea, de pronto como que cuando tú cortas una de las ramas del problema, sí, pues, o sea, va a seguir creciendo. Si Juliana se dedica al tráfico de drogas y la extraditan, pues siempre va a llegar otra persona que lo reemplace. Que la va a reemplazar. Sí. Y pues esto de reemplazar el problema de raíz, de donde nace, desde el primer punto de la cadena, pues me parece bastante interesante. Porque el otro tema de discusión es que todo esto se origina en la prohibición. Sí. Entonces, una política prohibicionista. Claro. Si tú prohíbes la aspirina en un territorio, al otro día hay un cartel de la aspirina. Entonces, esa visión prohibicionista es también absurda. Que al fin y al cabo el consumo de la droga es un tema, para mi juicio, de salud y educación, no más. Los únicos que se oponen a la lucha, a la legalización de la droga, son los equipos, las mafias y los equipos policíacos que las persiguen, y el resto sufrimos el cuento. O sea, obviamente uno ve las escenas del Bronx, la drogadicción, de los jóvenes que se pierden, pues eso es un problema de educación, de salud. Entonces, eso debería estar, ahí sí que aplicar al libre mercado, y no estaríamos en este rollo. Pero mírelo, cuando ustedes no habían nacido, había empezado acá, allá en Barranquilla, yo vivía en Barranquilla, vivía en Puerto Colombia, cuando empezaron los guajiros con la marihuana, seguramente te han contado, y los marimberos y el libro de Bosaín de la mala hierba, que hasta en los jardines de las casas lindas de Prado, los mafiosos ponían, ¿cómo se llama?, estos flamingos, y tenían tigres, y bueno. Entonces toda esa locura empieza por la prohibición de la marihuana. Y ahora es legal en 14 estados de Estados Unidos, mientras nosotros aquí nos hemos matado. Por ahí en unos 10 años o menos, 5 años, las drogas, pues de hecho ya las drogas sintéticas son más poderosas. O sea, de pronto la perica ya va a pasar de moda y nos salvamos de esta vaina. Entonces, ese es el otro fondo de la reflexión. Si la prohibición sirve para algo. Yo creo que no. Pero aquí sí hay una deuda histórica de desarrollo rural con nuestros campesinos. Entonces, independiente de eso, vamos a buscar soluciones. Es que estaba buscando el correo donde me habían enviado los mapas de Tibú, se los reenvío porque no los... ¿Cómo está? A ver. Aquí los encuentro. Para que vean, es CIMSI, pero entren a la página CIMSI de Naciones Unidas, de UNODC, que es la
Naciones Unidas de Lucha contra la Droga y el Delito. Ahí, entonces sacan los mapas y van a ver la frontera con Venezuela como es, llena de coca. Total. Y ahora, bueno, entonces es que los insumos son baratos, que ahí están los grupos armados como el EPL y Bacrin, y por dónde la sacan, pues Venezuela. La sacan con toda la facilidad del mundo hacia Venezuela. Ya la pasta o ya el clorhidrato de cocaína. A ver, para precios. Un campesino más o menos con 1 hectárea se puede llegar a ganar máximo 800, 900 mil pesos al mes. O sea, el millón no es una pichurria para ellos, para los otros es una ridiculez. Espérate a ver si yo encuentro y les reenvío de una vez unos mapas que me parecen. ¿Será que ahorita nos vamos a tomar una foto para poner en el trabajo? Por supuesto. En el post, ¿qué? En el podcast. El podcast, pero lo que tenemos que... No, pues el el casting, bueno, está acá con estas dos niñas. Está ya muy grandote. Oiga, ¿qué fue lo que pasó? Que se dieron en la jeta por allá unos andinos y estaban hoy en la W, sí. Que se pegaron de los Andes. Sí. ¿Y de qué otra universidad? Me interesa porque yo soy andino, mis hijos estudian en los Andes. ¿En serio? No, ni idea. Yo soy andino, ¿Qué estudió? Yo estudié ingeniería mecánica. Soy ingeniero mecánico y estudié mecánica de fluidos en París, pero me volví ingeniero social. Sí, Pero no, es que, entre otras, con la Universidad de la UIS desarrollamos un estudio que en algún momento se lo pudimos exponer a Wills, de cómo la economía campesina, aplicado solamente lo que es en términos de balance energético, es más eficiente que la economía comercial. Es más eficiente en términos de uso de energía, de la aplicación de la primera y la segunda ley de la termodinámica. No, eso no lo he olvidado. Pero no es raro ver ingeniero mecánico en temas de desarrollo. Porque yo conozco, él se graduaría hace ¿Quién? Es un muchacho, tiene 25 años y trabaja en FONADE. Ah, bueno, Y sí. es ingeniero mecánico. No, la ventaja de los Andes es que uno es, la verdad, permite tener muchos cruces, o por lo menos así era antes, con otras carreras, Sí. uno no es tan... Sí, uno no es... Sí. Por ejemplo, los abogados del externado pues son muy abogados, acá uno es más... No es un César que Claro. solo da administración. Pero esperen, les busco dónde fue que me enviaron el mapa. ¿Y esto es en qué semestre van? Mapas Catatumbo. Acá está. Venga, se lo reenvío de una vez. Juliana y yo vamos en quinto semestre. ¿De administración? Sí. Yo estudio economía también. Y en economía voy en quinto semestre. Y en administración voy en cuarto, más o menos. Y yo soy primero. Sí, acá ¿Y usted estudiando qué? Administración también. Por eso lo pusieron a de Sí. técnico. Claro. De la PES tienen 21 Pero ¿qué? casi y 19 y yo tengo 17. Pero ¿por qué dicen que tienen fama los de administración de ser